Hola a todas las amigas y amigos de Tuna On Tour, a los suscritos y a los que todavía no se suscriben. Me encuentro acá en el límite de la provincia de Petorca con la provincia de San Felipe para darles la bienvenida a este nuevo episodio. Esta es la cima de la cuesta La Mostaza. Esta ruta no la conocía, pero ya había venido una vez anterior para hacer un video y lamentablemente las tarjetas de memoria de las cámaras me fallaron, así como la ruta estaba muy buena, había que repetirla para poder mostrársela. Así que este capítulo y el próximo capítulo también va a ser una mezcla entre las filmaciones de hoy con las filmaciones de aquella vez, porque sí alcancé a volar el dron, sí alcancé a filmar unas cosas que a lo mejor hoy día no vamos a poder ver, y hoy también veremos unas cosas nuevas que en esa ocasión no alcancé a visitar, porque los días duraban menos, pero ahora ya los días duran harto más y está mucho más agradable para salir a andar en moto. Así que los dejo invitados a que me acompañen a esta ruta que va a estar muy entretenida. Hola a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tuna On Tour. Hoy partimos desde la histórica ciudad de Putaendo para una ruta increíble por el interior del valle. Vamos a enfrentar la cuesta La Mostaza, pasaremos por Alicahue, luego subiremos la cuesta El Sobrante y terminaremos nuestro viaje en un lugar mágico, los petroglifos de Chalaco. Acompáñenme en esta nueva aventura. Partimos este capítulo desde un lugar que es pura historia, la Plaza de Armas de Putaendo. Esta ciudad es reconocida como el primer pueblo libre al que llegó la columna principal del Ejército Libertador tras cruzar la cordillera por el Paso de los Patos. Y Putaendo fue clave para esa victoria, gracias a la Guerra de Zapa. Aquí vivieron patriotas fundamentales como José Antonio Salinas, que mantenía correspondencia secreta con San Martín, y el arriero Justo Estay, el guía crucial que ayudó a pasar a más de 3.000 soldados por senderos secretos. Fue en esta misma comuna donde se dio inicio a la gesta de la independencia en territorio chileno, el combate de Achupallas el 4 de febrero de 1817. Tras esa primera victoria y luego de un segundo triunfo en el combate de las Coimas el 7 de febrero, el ejército avanzó hacia San Felipe y continuó su camino directo a la batalla de Chacabuco. La libertad de Chile, sin duda, comenzó a escribirse en este valle. Bueno, y después de esa breve visita acá a la plaza de Putaendo, vamos a continuar la ruta porque nos queda harto trayecto para hacer el día de hoy y se viene entretenido. Así que eso, continuamos.
vamos dejando atrás Putaendo. Ya cruzamos el río Putaendo y vamos rumbo norte, bordeando la ribera oeste hacia el sector de El Tártaro. Este es el lugar donde el camino se empieza a meter de lleno entre las montañas. Y justo aquí se encuentra una pequeña capilla con una historia increíble. Se cuenta que en este mismo lugar, O'Higgins y San Martín pasaron a orar, justo después del combate de Achupallas. Seguimos avanzando por la ruta E411. Ya cruzamos la primera cuesta del sector, Las Minillas, y ahora empezamos a disfrutar de este camino. Este tramo es conocido coloquialmente entre los motociclistas como la Dragontija. Su nombre, como se imaginan, deriva del famoso Tail of the Dragon, la cola del dragón, en Estados Unidos. Ese camino original está en la ruta 129, en la frontera de Tennessee y Carolina del Norte. Es una ruta legendaria, mundialmente famosa por tener 318 curvas en solo 11 millas. Así que la Dragontija es nuestra versión chilenizada de ese paraíso de curvas, y es un verdadero placer manejarlo. Pero en este capítulo solo lo disfrutaremos por algunos kilómetros, ya que nuestro destino de este tramo es otro y pronto tomaremos el desvío. Y ahora sí, comienza la aventura que vinimos a buscar. Empezamos a recorrer la ruta E445 y les adelanto que esta es una de las rutas más entretenidas que he descubierto en este último tiempo. Como les contaba al inicio del capítulo, yo ya había hecho esta ruta completa anteriormente, pero esa vez las tarjetas de memoria de las cámaras me jugaron una mala pasada. ¿Pueden creer que no guardaron ni un solo segundo de los videos de esta increíble ruta? Pero bueno, ya saben cómo es el dicho en este canal: ruta buena, repite. Así que acá estoy de nuevo, esta vez chequeando que todo esté grabando y empezando a recorrer los 6,5 kilómetros que nos llevarán a la cima de la Cuesta La Mostaza. El camino tiene un asfalto regular, con algunas partes mejores que otras, pero lo que realmente importa son sus curvas muy entretenidas mientras ganamos altura rodeados de este paisaje típico de los cerros de la zona.
La vista que le estoy mostrando ahora es hacia la provincia de San Felipe. Por allá entre esos cerros queda Putaendo. Como ven, esta es la cima de la cuesta y justo el límite provincial, límite comunal. Y para el lado de allá, acá se acaba el asfalto. Para el lado de allá ya es la provincia de Petorca. Y el camino que va hacia Alicahue, que es el camino de tierra, que está bastante bueno. La otra vez cuando lo hice no tuve ningún problema y es harto entretenido. Luego de disfrutar de las increíbles vistas de los dos valles desde la cumbre, comenzamos a bajar la cuesta La Mostaza. El camino ahora cambia por completo, el asfalto desaparece y la ruta se transforma en tierra. La verdad es que se encuentra en muy buen estado, lo que permite un descenso fluido y controlado. Hay que tener ojo con un par de curvas bien cerradas que tienen una pendiente moderada, pero el resto de la bajada se puede disfrutar sin problemas, avanzando a una buena velocidad y gozando del paisaje. Justo en este descenso nos encontramos con un lugar lleno de tradición, el santuario San Francisco de la Mostaza. En esta pequeña y humilde capilla, cada 5 de enero se celebra una fiesta muy especial en honor a su patrono, San Francisco de Asís. La tradición principal de esta fiesta es el canto a lo divino. Para quienes no lo conocen, el canto a lo divino es una de las expresiones de religiosidad popular más profundas del campo chileno. Es poesía, generalmente cantada en décimas, donde los cantores relatan paisajes bíblicos o alaban a Dios y a los santos, casi siempre acompañados por el guitarrón chileno. Es un verdadero tesoro de nuestra cultura popular. Ya terminada la cuesta, podemos disfrutar de lleno estos casi 12 kilómetros de tierra. Es un camino casi plano, con una mezcla de curvas suaves y otras más cerradas, perfecto para aprovechar al máximo el desempeño de mi moto. Y es que en este tipo de camino, en la tierra, donde la Africa Twin realmente más se destaca. ¡Qué manera de disfrutar! Ya dejamos atrás el entretenido camino de tierra y ahora, nuevamente en asfalto,
nos empezamos a acercar al sector de Los Perales. En este pequeño poblado nos mantenemos en la ruta E445. El paisaje vuelve a cambiar, ya que empezamos a seguir la ribera sur del río Alicahue. Este camino nos va llevando cada vez más hacia el interior del valle, acercándonos de a poco al pueblo que le da su nombre a este río. Ya estamos en Alicahue, uno de los pueblos más importantes de esta zona del valle. Este no es un lugar nuevo, es un antiguo asentamiento prehispánico. De hecho, por esta zona pasaba una importante ramificación del Camino del Inca, que conectaba todo el Valle de la Aconcagua con el resto del imperio. Y es aquí donde tomamos el próximo desvío. Agarramos la ruta E375 y nos preparamos para cruzar el río Alicahue por un badén, para seguir rumbo a la siguiente gran cuesta que nos espera en esta ruta, la cuesta El Sobrante. Este camino asfaltado, que está en muy buen estado, nos empieza a internar nuevamente entre los cerros. Pero estamos a punto de comenzar otra parte muy entretenida de la ruta de hoy. Se nos viene nuevamente la tierra. Esta es la cuesta El Sobrante. El asfalto desaparece y comienza la tierra. Son 4,8 kilómetros de subida, en los cuales vamos a ascender desde los 804 hasta los 1234 metros sobre el nivel del mar. Esto nos da un desnivel de 430 metros, con una pendiente promedio de casi un 9%. Es un camino en buen estado en general, pero tiene algunos sectores con bastante calamina, de esa que te hace temblar hasta los pensamientos. Poco a poco, mientras ganamos altura, nos despedimos del Valle de Alicahue y nos acercamos al mirador que hay en su cima. Ha estado buena la ruta, está entretenida. Hoy día no he tenido tantas detenciones, así que ha avanzado harto. Y ahora me encuentro acá en la cima de la cuesta Alicahue. Hacia atrás mío está el poblado de Alicahue y hacia el frente está el valle de Petorca. Así que para allá voy ahora. Voy a buscar un lugar que me aparece en el mapa, que no he visitado, y ojalá que lo encuentre
y que esté bonito, porque esa era la idea del día de hoy, venir a hacer esta ruta y ir a conocer ese lugar. Y que ahora voy a parar un ratito, eso sí, porque hace calor, mucho calor. Voy a hidratar y después sigo. Así que nos vemos. Una vez en la cumbre, comenzamos el descenso y ahora entramos al Valle de Petorca. El camino hacia nuestro siguiente desvío es de 7 kilómetros, de los cuales estos primeros 3,2 son de tierra, para luego retomar el asfalto. Se siente de inmediato que es una bajada más corta que la subida, pero con mayor pendiente y curvas mucho más cerradas. El camino está en buen estado en general, pero es de esos que te pide a ratos algo más de tensión, por la tierra y las piedras sueltas que te vas encontrando en plena curva. Hay que bajar concentrado, pero se disfruta muchísimo. Luego de retomar el asfalto, llegamos al sector de El Sobrante, el pueblo que le da el nombre a la cuesta que acabamos de cruzar. Acá tomaremos el desvío por el camino Los Briones y el camino al Pedernal, para acercarnos al sector de Valle de los Olmos. En este tramo nos encontramos con la ribera del río Pedernal. Este río es un afluente del río Petorca, el cual se forma un poco más abajo cuando se junta con las aguas que vienen del río El Sobrante. Seguimos avanzando por el corazón de este nuevo valle. Es en este desvío hacia el Pedernal que dejamos la ruta E375 y seguimos por el camino a Chalaco. Ya nos quedan muy pocos kilómetros para llegar a nuestro destino final del día y descubrir los increíbles vestigios de las culturas ancestrales que habitaron este valle. Seguimos por el camino a Chalaco, y como era de esperarse, estamos en Chalaco. Cuenta la leyenda que el diablo nació en La Mincha, en Choapa se hizo minero, en Chalaco perdió el poncho y en Carén dejó el sombrero. La Santa Cruz lo ahuyentó de las minas de Putaendo,
y San Miguel lo pilló en Petorca remoliendo. Ya esta leyenda tendrá sentido unos minutos más adelante. Según Google Maps, llegué a donde venía. No hay ninguna indicación, aparte de este letrero. Aquí hay restos de fogata. Buen indicio. Hay un puentecito para cruzar esta quebrada aquí. Aunque no lo crean, viene con agua. Dice, en este lugar el diablo perdió el poncho. Y le creo porque queda lejísimo. Ah, sí. Está lo que vinimos a buscar. De acá lo veo. Qué bonito. Las botas para la moto no son muy apropiadas para hacer trekking. Ya ustedes lo que ven siempre el canal saben que yo voy a hacer alguna investigación para saber de qué cultura, a qué cultura pertenecen estos petroglifos, quiénes lo hicieron. Voy a ver acá atrás si es que encuentro más. Ah, miren. Y en la roca que les mostré desde abajo, acá en la parte de arriba, también tienen otros petroglifos. Andar con cuidado para no pisarlos, para no dañarlos. Fijarse muy bien dónde uno va poniendo los pies. También para no caerse porque está algo complicado el terreno. Sobre todo para mis botas de trekking, las más cómodas del mundo mundial. Los petroglifos de Chalaco son uno de los mayores campos de arte rupestre en Chile. Es un grupo de más de 50 rocas y 70 paneles grabados, con una antigüedad que va de los 800 a los 1500 años. Podemos ver figuras geométricas, círculos, líneas y también formas de animales como serpientes, lagartos y llamas. Pero, a pesar de este innegable valor, el sitio no tiene ningún grado de protección. Están al alcance de cualquiera, incluyendo a quienes vienen con malas intenciones. Aunque sea difícil de creer, en el año 2021, parte de este sitio arqueológico fue vandalizado y varios petroglifos fueron dañados. Es urgente que tomemos conciencia y protejamos este increíble patrimonio. Y eso, desde acá de los petroglifos de Chalaco, yo creo que le voy a dar fin a este episodio. Y el próximo va a ser Petorca y la Dragon Tija. Para los que no conocen ese camino, es muy entretenido para andar en moto, pero hay que hacerlo con precaución como siempre. Así que eso, los dejo invitados para el próximo episodio y nos vemos. Suscríbanse, que es gratis.